Padre celestial, amado Rey, te doy gracias, Señor, por este Shabbat más que tú nos permites tener aquí en cada uno reunidos en nuestras casas, Señor. Gracias, Padre amado, por esta semana que nos diste, por habernos guardado, por habernos cuidado, por habernos protegido de todo mal, de todo peligro. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, que tenemos salud, tenemos vida, gracias a ti. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque nos guía, nos ilumina, nos enseña cada día a caminar y a saber vivir en este mundo, Padre. Amado Rey, en tus manos te entrego este Shabbat, te entrego este momento de reunión entre jóvenes, que seas tú en medio de nuestras vidas, que seas tú permitiéndonos entender y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor, y que seas tú hablando a través mío, Padre eterno. Amado Rey, en tus manos también te entrego cada uno de los chicos que están acá, como sus motivos de petición. Te pido porque le pueda ir bien a Victoria en sus exámenes, en los resultados y calificaciones, Señor, y que todo le pueda salir bien por la gracia y el favor tuyo. Igualmente a cada uno de los chicos que tienen pronto exámenes, que tienen cosas pendientes, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú respaldándolos con tu gracia y favor y les pueda ir bien en todo lo que hagan. Y concédeles salud y vida a sus familias y a sus seres queridos. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Yeshua. Amén. Bueno, entonces, ahí me escuchan bien, ¿cierto? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Y no. Ok, gracias, Judy. Bueno, entonces, hoy vamos a seguir con nuestra clase de Torah, verso por verso. Entonces, ¿quién recuerda de qué se trató la clase pasada? ¿O quién me dice, no, pues se trató de esto, de lo otro, o se acuerdan de algo? Si quieren, miren sus apuntes, revisen a ver qué se acuerdan. La vanidad. Ah, bueno, sí, pero no la clase pasada como tal, sino Génesis 17. Entonces, ¿de qué se trataba? A ver, o si quieren, abran sus micros. Puntos suspensivos. A ver, nombro entonces. No sé, Cami, ¿te acuerdas de qué se trataba Génesis 17? Yo no estuve en esa clase, no pude entrar. Ok. No, no te acuerdas tampoco que hice ese capítulo. Eh, no, la verdad no. Tranquila. A ver, Isaac Calera, creo que tú sí estuviste, me parece. A ver, ¿te acuerdas de qué se trataba? Eh, si quieres que sea honesto, no. Si quieres que mienta, sí. Pero aquí es ante todo la honestidad, así que gracias por tu honestidad. ¿No te acuerdas? Bueno, está bien, no pasa nada. A ver, ¿nadie se acuerda? ¿Quién dio la 17? Ah, pues la dio Judith, creo, ¿no fue? Y yo la di. ¡Ah, Sí, yo la di. terrible! No puede ser que no se acuerden de la clase de Judith. A ver, Gerson, ¿te acuerdas? Sí, Gina, hablaron sobre la señal del pacto, la circuncisión que hizo Abraham a Isaac. Muy bien, eso era lo que necesitaba. Gracias, Gerson. Sí, la clase pasada, bueno, el Génesis verso 17, capítulo 17, se trató de la circuncisión del pacto, de la Brit Milá. Entonces, hoy vamos a ver como una continuación de ello. Dice, Judith, ir a la siguiente, porfis. Bueno, entonces vamos a empezar con verso 1 al 3. ¿Quién me ayuda, porfa, a leer ese verso? A ver, Ale, ¿me puedes ayudar? Ah, bueno, Isaac, le levantaste la mano y luego Victoria. ¿Me ayudas con los siguientes, por favor? Dale, Isaac. Después le apareció Jehová en el encimar de Marmé, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día.
Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en la tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Gracias, Isaac. Bueno, entonces dice que después le apareció el Señor en el encina de Mamre. Entonces, para que tengamos un contexto, dice que Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda. ¿Por qué estaba sentado? Porque pues hacía pocos días o poco tiempo, pues se había circuncidado. Y la circuncisión es un proceso que pues tarda en recuperarse y pues obviamente un viejito va a valer mucho más y más de esa forma en que lo hacían antiguamente, pues no había todos los métodos que hay ahorita de procesos de anestesia y de todo eso, sino que pues era al puro ahí vivo. Entonces había pues más ese dolor y esa recuperación más larga. Así que pues igual, estando Abraham ahí sentado en su recuperación, con dolores, compadeciente, valenciente, dice que se le apareció el Eterno. Palabra se le apareció, en hebreo es bayera, que viene el verbo ra, y significa ver, fue visto o se mostró. Entonces podemos decir que el Eterno se mostró o se reveló a Abraham, como pues por medio de, dice en el verso 2, por medio de 3 varones, dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces, aquí en este verso podemos también relacionarlo con lo que dice Hebreos 13:12. Victoria, ¿me ayudas por favor a leer Hebreos 13:12? 13:2, perdón. Que has levantado la mano ahorita, please. Hebreos que, Gina. Capítulo 13, verso 2. ¿Ya lo encontraste? Espera un momentico. Vale. Espera. Listo. Dice, no os olvidéis ¿Listo? de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, gracias, Victoria. Entonces, por este versículo, aquí Pablo se refiere pues a Abraham, que posiblemente sin saberlo, él hospedó ángeles. Y hospedar es como dejar quedar en su casa o ayudar a servir a otros. Entonces, él sirvió a otros sin saber que posiblemente eran ángeles. Pero a la vez, pues podemos después darnos cuenta de que pudo ir conociendo o viendo de que eran ángeles los que estaban ahí y entre esos estaba Yeshua. Entonces dice que, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esta actitud que tuvo Abraham dice que salió corriendo, o sea, de una vez se paró en pura y se fue a donde estaban los ángeles y dice que fue a recibirlos y se postró en tierra. Esta actitud que tuvo Abraham se relaciona con una cultura antigua donde antes cuando llegaba un extranjero a una tierra, la persona originaria
iba y, o sea, tenía la mentalidad de que un extranjero era alguien que necesitaba ayuda. Entonces, por lo tanto, sé que se les brindaba el servicio, se les daba lo que mejor se podía, se les colaboraba en lo que ellos necesitaran. Antiguamente se tenía ese pensamiento. Entonces, por eso es que también Abraham nos enseña una actitud de hospitalidad, de ser, aunque él estaba compadeciendo sus dolores, estaba pues bien resentido porque todavía tenía lo de la circuncisión, él, sin importar su dolor, se paró y se fue a recibir a los ángeles, a recibir al Eterno, a Yeshua, que estaba en medio de esos ángeles, y les brindó, les dio servicio a pesar de que pues, tenía sus dolores. Entonces aquí nos da mucha enseñanza Abraham ante esto. Dice que se postró en tierra. Este postrarse quiere decir, o en hebreo, esta palabra shahak, y esto significa adoración, inclinarse, reverencia, humillar. Entonces es como cuando alguien antiguamente se iba ante un rey, entonces la persona se arrodillaba en cuestión de como de respeto, de honra. Igualmente Abraham fue y donde estaban los ángeles, donde estaba Yeshua, o bueno, ¿sí? Y se inclinó en forma de adoración, de respeto, porque posiblemente también ahí Abraham reconoció que era un ángel del Eterno, aunque estaba también Yeshua ahí, como representación del Padre, entonces pues se inclinó y se postró ante su presencia en forma de adoración, en forma de humillación, de que aquí está tu siervo, o sea, soy un siervo, soy un esclavo, así como él dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y esta palabra Señor, que fue lo que dijo Abraham, quiere decir Adonai, posiblemente ya la hemos escuchado, y significa soberano, amo, Señor de señores. Entonces, Abraham no le dijo como, ¿y usted qué quiere? O qué necesita, o en qué lo puedo atender, o estoy ocupado, o venga hasta acá porque yo tengo dolor, no, sino que fue, corrió, se paró donde estaba, fue a donde estaba el Señor, se inclinó, se postró a pesar de su dolor y le dijo, Señor, amo, aquí estoy, te ruego. Gina se fue, ¿verdad, chicos? Ah, no, ya no. ¿Me sacó? Creo que ¿Me sí. escuchan? Sí te escuchamos, Gina. Te desapareciste por un ratito, pero fue muy poquito. Ah, ok. ¿Quedé en alguna parte? ¿En qué Mm, parte quedé? Porque no escucharon todo o no. en lo de la hospitalidad de Abraham. Algo de que Ok. decía que la actitud que tomó al recibir a... No te quedas aquí, Abraham nos da muchos ejemplos. Listo, vale, gracias, Judith. ¿Ahí me escuchan ya bien o todo es, o sea, o se me entrecorta? ¿Te escuchas bien, Gina? Listo. Bueno, antes de seguir, Isaac dice en el chat, o sea, si digo P, señor Hinojosa, es malo. No sé qué quiere decir P.E, pero decirle señor a una persona, pues no es malo porque pues es una persona adulta. O sea, es diferente, digamos, que el contexto. Pero pues en hebreo, eh, esta palabra Adonai, pues sí es como más dirigida hacia el Eterno. Porque creo que cuando se dice, la diferencia es que cuando tú dices Adón, creo que también es otra palabra distinta, también significa Señor. Pero es que depende del hebreo, depende en qué contexto se utiliza. Entonces, si no estoy mal, esta palabra Adonai es más enfocada hacia el Eterno. Bueno, entonces no estaría mal pues que tú le dijeras Señor a alguien porque es distinto el español al hebreo, porque pues nosotros no tenemos otra palabra para dirigirnos a un señor adulto y otra palabra a señor del eterno, o sea, es la misma palabra nosotros lo utilizamos, pero en hebreo puede que se utilice esa distinta palabra, distintas palabras para ello. Entonces, no sé si me hice entender en esa cuestión de que pues pienso yo que no estaría mal, porque pues es nuestro idioma.
Ok, gracias. Vale. Entonces iba en cuanto a la hospitalidad de Abraham, donde el Eterno, pues, donde Abraham, a pesar de su dolor y ello, pues se paró, corrió donde estaban los ángeles y sirvió al Eterno, sirvió, le dijo, aquí está tu siervo, aquí está este esclavo, porque también otro sinónimo u otra referencia de siervo es esclavo. Entonces, aquí estoy, te ruego que no pases de mí, o sea, no pases por alto, no te vayas a otro lugar, quédate acá. Entonces, es una gran lección, es un gran ejemplo de Abraham que nos da de que él fue uno de los Y salió otra vez. No, ya regresó. No, sí. me volvió a sacar, que es lo mismo, ¿no? Ajá. Ok, bueno, esperemos que no me vuelva a sacar otra vez. Ay, señora. Bueno, entonces, siguiendo, pues acá nos da varios ejemplos Abraham. El primero es hospitalidad, en cuestión de servir a otros, de ayudar a otros, de ser esos buenos hospedadores. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros como jóvenes, cuando nos toca hospedar a alguien o a veces tenemos que ayudar en ciertas cosas, tenemos una actitud de como, ay, ¿yo por qué? Qué pereza, o que lo haga tal persona, o que lo haga fulanito, yo porque tengo que hacerlo o nos dicen, pero hágale, o apúrese, o muévase, y uno es como si le pesaran las piernas, entonces como que no se mueve uno. Y esa no es una actitud correcta que debemos tener, sino antes debemos tener la actitud que tuvo Abraham, que siendo ya viejo, teniendo un dolor en su cuerpo y estando pues con algo muy delicado, de todas formas corrió y fue a servir a los que habían llegado. Entonces, cuanto más nosotros que somos jóvenes, que tenemos todo nuestro vigor, que tenemos toda nuestra salud, cuanto más debemos nosotros colaborar y ser de ayuda para nuestros padres. Por ejemplo, cuando ellos nos dicen, vaya y tráigame esto, o vaya y me hace este favor, o vaya y, no sé, organiza esto o lo otro. Y uno a veces pues pone peros, o a veces dice, no, es que tengo pereza, o "Ay, es que me duele la pierna, o saca cualquier excusa a veces para no hacerlo. Y no está correcto, ¿por qué? Porque somos hijos y como hijos debemos colaborar y ayudar en lo que más podamos y pues utilizar la salud que el Eterno nos ha dado ¿para qué? Para servir a otros, aunque también tengamos dolor, debemos hacer el esfuerzo de dar lo mejor de nosotros, debemos poner de toda nuestra parte, porque pues sí, hay veces en que uno tiene dolor, está cansado por, no sé, el colegio o alguna actividad, y está bien, es entendible, pero también debemos poner de nuestra parte para colaborar en lo que podamos. Dice Isaac, pereza es un pecado muy grande, ¿no? Sí, dice un dicho, la pereza es la madre de la pobreza. Y en los mismos proverbios también se habla de que pues la pereza lo lleva a uno a echarse a la locha, a no hacer nada, y eso pues trae problemas porque pues el que dice que no trabaje y no coma, si tú no haces nada y te dejas llevar por la pereza, pues vas a llegar a un punto en que pues como que es todo que todos te hagan las cosas y tú no haces nada. Entonces sí es un pecado grande porque el Eterno no nos dice que nos echemos a la lucha, sino que seamos diligentes, que hagamos las cosas con juicio, que seamos trabajadores. Entonces, otra actitud es la de Abraham, fue el servicio. Él sirvió a los ángeles, se puso como primero para servir. No le dijo, ay, ven, sigue, entra a mi casa y mis sirvientes te hacen todo. No. ¿Qué fue lo que dijo? Yo lo hago, o sea, yo, si este siervo, deja que tu siervo te los ayude o que venga que yo los voy a que les voy a servir. Sí, él se puso primero como siervo, no puso a su esposa como sierva primero o no puso a sus siervos esclavos para que le ayudaran, sino que se puso a él primero. Entonces, asimismo debemos tener esa actitud de que venga y yo colaboro sin necesidad de que nos estén rogando, sin necesidad de que nos estén diciendo por primera, por segunda, por tercera vez, ya hasta cuando nos griten de que venga para acá y me hace ese favor, no.
hasta que no vamos a esperar hasta que nos griten para que hagamos un favor o para que ayudemos, sino que debemos tener esa actitud de que a la primera vez pongamos de nuestra parte para ayudar. Entonces, es algo que, por ejemplo, a veces a mí me cuesta porque sí soy joven todavía y hay veces en que no quiero hacer caso, que tengo pereza, flojera, etcétera. Y pues eso pues provoca a veces conflictos con nuestros padres, pues porque uno no hace caso. Entonces, eso nos lleva a que seamos diligentes aún en nuestra juventud con nuestros padres, porque si sabemos ser diligentes con nuestros padres, podemos ser dirigentes en cualquier otra área o vamos a aprender a ser serviciales con los de afuera también. Entonces, eso es un valor. Otra cosa es que también Abraham tuvo un corazón humilde, sencillo, atento, dador, en el que pues simplemente fue y corrió, como estamos diciendo, a servir a otros. No dijo, es que yo soy el propietario de esta tierra, yo soy el más rico de acá, entonces pues, o sea, ¿por qué tengo yo que servirle? No, sino que iba, ahorita vamos a ver que cogió de sus propias riquezas, de sus propios animales y sirvió al Eterno con lo que tenía, sin escatimar, sin apegarse que esto es mío y yo por qué tengo que darlo. Y pues estaba ligado, utilizó sus riquezas para servir a otros y estaba despegado de lo material. Y que es algo que debemos también aprender, de que debemos despegarnos de lo material, de nuestras cosas que a veces nos gustan, porque no sé si ustedes han visto o les ha pasado que, por ejemplo, nos dicen, préstele esta ropa a este niño, o usted no utiliza ya esta ropa, pues regálesela a alguien que lo necesita. Y uno es como, pero es que a mí me gusta, pero ¿por qué? Pero si es mi ropa, pero no sé, o es mi juguete favorito, o yo por qué tengo que prestárselo. Entonces, como que nos apegamos a cosas materiales, a cosas que no debemos por qué apegarnos y a veces tendemos a ser egoístas. Entonces, acá nos da una lección Abraham de que él no fue egoísta, no se apegó a lo que tenía, sino antes se desbordó en dar, en colaborar, en servir a otros. Y pues vemos el ejemplo de Yeshua mismo que hizo eso por nosotros. Entonces, ¿alguien me ayuda por favor a leer Mateo capítulo 20, del verso 26 al 28? Y otro Mateo 23, capítulo 23, verso 12, porfa. A ver, bien, levanta la mano. Tiene la Dale, levantada, perdón. Victoria y Sharian. Bueno, no sé quién de las dos inicia. Si quieres, Victoria, inicias tú que tenías la mano primero. Ok. Y luego Sharian. Entonces Mateo 20, 26 al 28 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Victoria. Bueno, entonces aquí podemos ver el mismo ejemplo de Yeshua, que él dijo, yo no vine a ser servido, no vine a que a mí me rindan honor y honra, no dijo nada de eso, o no dijo, soy el rey de reyes, señor de señores, entonces a mí me hacen caso, aquí yo mando, no, sino cuál fue su actitud, que vino como un siervo, vino como un cordero, manso, humilde, doblegó su cabeza, doblegó su vida y fue ejemplo para cómo vivir en este mundo. Entonces, no vino a servir, a ser servido, sino a servir a otros. Y también lo vemos en Mateo 23, verso 12. ¿Me ayudas, Sharian, por fin? Dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Gracias, Sharian. Entonces, porque si nosotros pretendemos que nos sirvan a nosotros o nos den todo siempre a nosotros, pues vamos a terminar humillados. Y créanme que ser humillado es lo peor, es un sentimiento muy feo, es algo horrible porque usted se siente como un zapato, se siente como pisoteado, se siente bien caído el salto porque uno cuando se enaltece, pues se le sube mucho el orgullo y uno se cree muy alto. Y claro, la altura del cielo al piso pues es bastante. Entonces cuando lo bajan de las nubes a uno de la posición en la que estaba, pues cae
y se siente un vacío, se siente como hasta uno mal, se siente como, o sea, se siente súper mal ese caído, esa diferencia que hay. Entonces, es mucho mejor humillarnos, es mucho mejor doblegar nuestra cabeza, es mucho mejor pasar por desapercibidos, o sea, que no seamos el centro de atención y que nos digan más bien, venga, acompáñennos o venga, siéntese acá, que es como lo que Yeshua, por ejemplo, le decía a los fariseos, que, o no, no le decía a los fariseos, sino a los discípulos, que cuando les dijeran, cuando entraran a una reunión o algo, no se sentaran en las primeras filas, porque le podían decir, venga, usted no es de ahí, siéntese atrás, y pues eso iba a ser muy humillante. Entonces, que preferiblemente era mejor que se sentaran atrás y que le dijeran, venga, siéntese acá al frente, a que lo devolvieran. Entonces, es un ejemplo o es un consejo que nos da Yeshua para que no tengamos que pasar vergüenza, humillación y sentirnos mal. Entonces, ante todo debemos tener hospitalidad como la tuvo Abraham, un corazón servicial, humilde, que todo lo hagamos con humildad. No, ahí es que me toca hacerlo y lo hacemos con rabia o con mal genio, porque si nos damos cuenta, Abraham en todo lo que hizo no dice que lo hizo con mal genio o lo hizo con rabia, sino lo hizo con un corazón, con amor y con ganas de querer seguir sirviendo. Entonces, es un ejemplo para nuestras vidas. Igualmente dice que debemos utilizar nuestra riqueza, lo que tenemos, nuestros bienes, para ayudar a otros. Entonces, por ejemplo, con nuestras cosas personales, si el Eterno nos permite colaborar a otros, debemos hacerlo y despegarnos de lo material. ¿Okay? Y siempre buscar estar en lo bajo y no en lo alto. Vamos a mirar aquí en el chat. Se dice en la Biblia, y Abraham caminó con Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que él era una persona muy cerca de Dios. Se puede decir que sí, porque pues si nos damos cuenta, pues fue la primera persona con la que tuvo una relación más cercana. Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Cuestión de que sin él ver a Dios físicamente, creyó en Dios, salió de la tierra suya, salió de Ur de los Caldeos, se dejó guiar por el Eterno a la nueva tierra donde lo iba a llevar y siempre fue por fe, siempre fue por escuchando su voz. En ningún momento el Eterno se le apareció, si no se puede decir que esta es la primera vez, creo yo, si no estoy mal, en que el Eterno se le iba a aparecer, se le apareció pues en forma de ángel. Entonces, y pues si vemos, Abraham siempre trató de caminar conforme a la voluntad del Eterno, tanto que le demostró el amor que Abraham le tenía al Eterno por medio de la obediencia de sacrificar a su propio hijo, que el Eterno le pidió que sacrificara a su hijo Isaac y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque confiaba en el Eterno, porque él conocía al Eterno, porque tenía una relación muy cercana con el Eterno. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante en este capítulo. Entonces, bueno, esa fue la respuesta a tu pregunta, Isaac. Vamos entonces a seguir con el verso 4. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva, Joyce? Ya, pues. Listo. Entonces, gracias. ¿Quién me ayuda a leer esta, por favor? A ver, ¿quién haya participado? Ah, bueno, Abraham. Dale, me ayudas a leer del verso 4 al 8. Por favor. Abraham, ¿estás ahí? Abraham. Bueno, pronto te ocupaste. Bueno, vamos entonces. Ah, bueno, ya abriste la micro. Te escuchamos. Este que está en pantalla, del verso 4 al 8 de Génesis 18. Ahora, si te cerró el micrófono.
A ver, de pronto tienes problemas. A ver, ¿quién me ayuda más? Gerson, ¿me ayudas, por favor, a leer lo que está en pantalla? Por favor. Sí, lo leo. Gracias. Que se traiga ahora un poco de agua y alabad vuestros pies y lavad vuestros pies y, y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues, porque eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio de prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Gracias, Gerson. Bueno, entonces aquí vemos que Abraham, después de que le dijo no pasen de su siervo, trajo agua para que lavaran sus pies, como era costumbre en ese tiempo, que siempre que venían de un largo camino, pues lavaban los pies. Y dijo recostado debajo de un árbol y traeré un bocado de pan. Si ustedes le dicen voy a traerle un bocado de pan, pues uno se imagina normalmente un trocito de pan, un trocito de algo, ¿no? Algo pequeño, algo un poquito. Pero pues cuando vemos acá toda la preparación que Abraham empezó a hacer, no era un bocadito, sino era un plato bien preparado, bien fuerte, con todas las de la ley. Entonces, acá podemos ver que Abraham se esmeró por traerle algo bueno y bien preparado al Eterno. Entonces dice, y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, o sea, después de que coman, pues ya pueden seguir su camino. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y le dijeron, haz así como has dicho, o sea, vaya y lo hace. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y aquí vemos que otra vez corrió. Y nos podemos preguntar, ¿cuántas veces nosotros como jóvenes corremos por las cosas del Eterno o corremos a hacer la voluntad del Eterno? Por ejemplo, nos dicen, vamos a orar la Biblia, vamos a orar o vamos a leer la Biblia. Y una vez, muchas veces la actitud que tiene es como, ay, qué pereza, o como que nos cuesta ir a hacerlo. En cambio, nos dicen, venga y jugamos una partida en el Xbox, o venga y jugamos algo aquí, o venga y miramos sé qué, o vamos a ver una película. Y ahí si uno corre, ahí si uno va y hace, o sea, se apura, se alista y va y hace lo que le dijeron o va a la invitación. Entonces, es ver que muchas veces, pues, para las cosas del Eterno, nos tendemos a dejar llevar más por la pereza, por la flojera. ¿Por qué? Pues porque el enemigo pone pereza, flojera en nuestros corazones para que no hagamos la voluntad del Eterno. Pero ahí es donde debemos lucharla, debemos orar y hacer lo que es la voluntad del Eterno, que es pararnos e ir a hacerlo con amor, con alegría. Entonces, debemos pues tratar de cambiar esa actitud. Si cada uno sabemos con qué actitud hacemos las cosas del Eterno, si le dedicamos mucho tiempo, si le dedicamos menos tiempo, si le dedicamos más cosas a las cosas de este mundo, más tiempo a las cosas de este mundo y menos a las cosas del Eterno, es algo que debemos cambiar, que debemos mejorar, que debemos analizar y pues hacer un cambio en nuestras vidas, porque pues por eso hemos visto y hemos aprendido que debemos buscar primeramente el reino de los cielos y luego lo demás, porque lo demás vendrá por añadidura. Entonces, que sea como algo que podamos reflexionar de esta actitud que tenía Abraham de correr, darse prisa ante las cosas del Eterno o ir a servir a otros y que estaba sirviendo pues al Eterno.
Entonces le dijo a Sara, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. 3 medidas de flor de harina, esto era algo que se utiliza, nos puede relacionar con una ofrenda que se presentaba para la limpieza de un leproso, que se encuentra en Levíticos. No estoy segura, no me acuerdo bien en qué capítulo está, pero era una de las ofrendas que se debía presentar junto con otros elementos más, y que esto representaba como una ofrenda de paz. Entonces, pues también podemos dar cuenta o podemos relacionarlo con que esta era una ofrenda de paz o de comunión que también estaba haciendo Abraham. Entonces dice que hiciera panes y los pusiera debajo del rescoldo. Aquí ven una imagen, esa imagen es un rescoldo. Rescoldo es como asar o cocinar panes en ceniza. Entonces como que las brasas están debajo de, o las brasas o los carbones encendidos están debajo de la ceniza, y pues en la pura ceniza se empieza a cocinar el pan o lo que se vaya a cocinar. Entonces a esto se le llama rescoldo. Y luego de esto dice que corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, o sea, tomó lo mejor que tenía y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces aquí podemos ver unos simbolismos en cuanto a los elementos que Abraham tomó para dárselos en comida a estos 3 varones. Entonces, el primero es la leche. Y pues según lo que hemos estado estudiando en la Torá o en la palabra representa la leche. La leche es algo rico, suave, ¿no? Que alimenta, especialmente pues a los bebés cuando son pequeños. Y igualmente pues nosotros somos esos hijos del Eterno que somos alimentados a través de su leche pura, que es la palabra. También hemos visto que el carnero o el becerro hace referencia a Yeshua, que por ejemplo uno de los 4 evangelios representa a Yeshua como ese becerro, como ese becerro, sí, como un corderito, algo tierno, algo manso. Y pues que acá lo resalta en esta lectura, que tomó un becerro tierno y bueno, y Yeshua fue ese cordero o ese becerro tierno, bueno, sin mancha, perfecto, delante de los ojos del Eterno. Entonces igualmente así también Abraham tomó lo mejor. También dice que se recostaron debajo del árbol o comieron debajo del árbol. Y pues de un árbol que se saca, madera. Y esa madera se puede relacionar con la cruz. Entonces, esa comida o esa ofrenda que Abraham presentó delante de estos 3 ángeles o estos 3 hombres representa la reconciliación que iba a haber por medio de Yeshua. Entonces, donde Yeshua iba a reconciliarse entre su pueblo y con el Eterno por medio de la cruz, por medio de su muerte y pues también por medio de su palabra. Entonces, esto es como un simbolismo que podemos sacar de estos elementos que sacó Abraham para darlos en ofrenda. Aquí puso un comentario, dice, perdón, en Levíticos 14 está la limpieza de leprosos. Ok, gracias Abraham por el comentario. Y tranquilo, no te preocupes. En la siguiente te, te digo. Entonces, luego de que hizo esto, dice que lo preparó, lo tomó. Y algo interesante acá es que también tomó mantequilla y leche. Ustedes no sé si han escuchado que en la tradición judía no se puede comer carne con leche. Si lo han escuchado ese término o esa definición de que es pecado comer carne con leche. Dice Abraham, sí. ¿Quién más había escuchado? Me dicen no, para también poderles explicar. Sí, Victoria no. A ver, Isa Calera, ¿sabías eso? Gerson no, la verdad no. Ok. Bueno, para explicarles el contexto o de dónde viene esta afirmación de los judíos, esto viene de Deuteronomio capítulo
14, verso 21. Entonces, Abraham, si tienes ya micro, ¿me puedes ayudar, porfa, a leer este? Levítico. Oh, Deuteronomio, ¿verdad? Sí, Deuteronomio 14, 21, por favor. 14, 21. Ok. Dice, ninguna cosa mor- mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones. La darás y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Eterno, tu Dios. No, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Pero más o hasta ahí? Hasta ahí. Gracias, Abraham. Entonces, en este verso podemos ver que le está diciendo el Eterno al pueblo que no podían comer ninguna cosa mortecina, y que eso se lo debían dar al extranjero que estaba en sus poblaciones, pero que como tal el pueblo no podía comerlo. ¿Por qué? Porque era un pueblo santo, y santo es apartado, apartado para él. Entonces, dice que abajo dice, no cocerá ese cabrito en la leche de su madre. Esto, ¿por qué dice esto el Eterno de que no se debía cocer el cabrito en la leche de su madre? Porque esto era una práctica pagana en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán se acostumbraba a cocer un cabrito en la leche de su madre para, como ofrenda a un dios de su época, para que les diera fertilidad en la tierra. Entonces, esto era para que pudieran tener buenos frutos, para que pudieran tener buena cosecha. Entonces, ellos tomaban esto y lo consagraban a su Dios. Por esta razón, el Eterno, como está apartando al pueblo de Israel, lo está consagrando para él, le dice, ustedes no van a hacer esto. Esto no es grato ante mis ojos. Entonces, por eso le dice, no deben hacer esto que les digo. Pero el mandato como tal era cocer el cabrito en la leche de su madre. No está diciendo que no se pueda comer leche con carne, sino esto vino posteriormente con los judíos, donde empezaron a poner ciertos mandamientos y demás para no tratar de tocar este mandamiento. Entonces empezaron a colocar cercos de protección para que no se llegara a transgredir este mandamiento inicial. Entonces ya llegaron al extremo de que nada que tenga que ver con leche o con carne se pueden mezclar estas dos cosas. Entonces, no se puede hacer, por ejemplo, una carne en salsa, en alguna salsa que tenga lácteo o en mantequilla. ¿Por qué? Porque no es kosher de acuerdo de pronto a lo que ellos dicen, de acuerdo a este mandamiento que ellos mismos pusieron, pero que no fue lo que el Eterno mandó originariamente. Lo que mandó fue que no se puede cocer el cabrito en la propia leche de su mamá. Em, entonces, de acuerdo a esto, pues es como era para explicarles esto que es un mandamiento, sí, como un mandamiento que pusieron los rabinos para proteger este mandamiento que el Eterno dio en Deuteronomios 14, 21. Pero que acá en este texto, pues, de Génesis, no está mal lo que Abraham hizo de tomar mantequilla y leche y preparar el becerro. No estuvo mal porque pues no estaba haciendo nada malo, no estaba practicando una costumbre pagana, simplemente estaba cocinando normal. Entonces es como para que tengamos claridad de este pasaje. No sé si les quedó claro esto que les expliqué, o quedaron igual de perdidos. A ver, ¿me escucho o por el chat me pueden decir sí, 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 y claro o no? Ok, yo dice sí, está claro. Vale. Bueno, si tienen alguna otra pregunta me dicen, o si no les quedó claro, no les estoy pensando. Dicen, al temprano no comen hamburguesa por lo mismo, porque queso y lácteo, así es. Entonces posiblemente hasta los McDonald's no ponen
en Israel puede que no pongan el queso, sino solamente el pan, la hamburguesa, la carne como tal y la lechuga, o sea, lo que lleva los vegetales. Entonces, sí, por estas más razones que no comen carne con leche, pero pues no es lo que el Eterno dijo originariamente. Y después de esto dice que bueno, después de que preparó todo esto, dice, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, dice que se estuvo con ellos. ¿A qué se refiere de que estuvo con ellos? Pues quiere decir que estuvo ahí en servicio. Y por ejemplo, es una actitud que tiene cuando, no sé, cuando ustedes entran a un restaurante, por ejemplo, a un mesero, ahí siempre como pendiente en lo que necesiten. Entonces, es tener esa actitud de servicio de qué más les puedo servir, en qué más les puedo colaborar. Y, por ejemplo, algo que yo trabajo en esa área, y pues a veces que le toca a uno estar pendiente en que necesita el cliente, tratar de atenderlo como con las mejores actitudes, aunque uno tenga pereza, aunque no le caiga bien a veces el cliente o lo que sea, le toca a uno estar ahí. Sí, claro, con mucho gusto, que le puedo ayudar más, en que lo puedo atender, no señor, sí señora. Entonces, esa actitud que así como tenemos con los de afuera, debemos tenerla con los de adentro, precisamente con el en servirle en lo que él necesite, en que nuestra vida sea ese servicio para él y también pues servir a nuestros padres en lo que ellos nos pidan o los favores que nos den. Nos piden los favores que ellos nos pidan que nosotros hagamos. Entonces, vamos a seguir con el verso 9. Por fin, Judith. Ok, verso 9 al 15, que yo leo, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, y es que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había dado 3 hijos. Y después que envejecí, tendré deleite siendo mi señor ya viejo. El Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, acá primeramente le Eterno pregunta, ¿dónde está Sara? Pues lo conoce todo. Claramente él sabía dónde estaba Sara. No preguntó porque no supiera, sino porque quería llamar la atención. Es como cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que y les preguntan a sus papás, parece uno para oír. Algo así era como llamar a Sara para que estuviera atenta a lo que iban a decir. Entonces dice que el Eterno vuelve y les recuerda de nuevo la promesa a Abraham y a Sara. ¿Cuál promesa? La que les dio en Génesis 17, donde les dijo que iba a tener hijos, donde se iban a cada generación, donde iba a Isaac. Entonces les recuerda que iban a tener un hijo muy pronto. ¿Y por qué vuelve y les recuerda la promesa? Porque Abraham era ya un viejito, a Sara ya era una viejita, ya a Sara se le había también menguado la costumbre. La costumbre se refiere a la menstruación, el periodo que las mujeres tienen. Entonces, pues ya esto también era una limitación para tener hijos. Entonces, pero el Eterno vuelve y les recuerda la promesa de que, ¿en qué forma? En fortaleciéndolos, dándoles ánimo para que pues creyeran en que lo iba a hacer. Y cuando el Eterno afirma una y otra vez que lo va a hacer, es porque Él lo va a hacer. Entonces, era una forma de fortalecer el corazón de Abraham y Sara, de que confiaran, a pesar de que humanamente no había la posibilidad de que fueran a tener un hijo, pero pues ahí sí como el Eterno mismo dijo,
porque hay alguna cosa, hay para Dios alguna cosa difícil, y ahí es donde el Eterno nos muestra su poder, su grandeza, en que no hay nada que esté fuera del alcance del Eterno y el poder de Él, porque el poder del Eterno no tiene límites. Nos enseña a confiar en Él, en que aunque a veces no veamos salida a las situaciones que tengamos, a veces no encontremos solución, y aunque a veces pensemos que no, todo está empeorando, es donde debemos confiar en el Eterno, clamar a Él, pedir su ayuda y saber que Él va a actuar de una forma en que nosotros menos nos imaginemos. Y eso es lo grande y lo maravilloso del Eterno, que Él actúa de una forma que nuestra mente no alcanza a entender o no alcanza a comprender o ni siquiera se imagina. Porque si nosotros le dijéramos, Señor, hazlo así, así y así y así, y así quiero que tú me cumplas esto, pues entonces no sería Dios, ahí no se vería la grandeza de Él. En cambio, cuando Él lo da de una forma que nosotros ni se nos había pasado en mente, pues es donde nos deja ver su grandeza, su poder, sus maravillas, y que Él es inigualable, es ilimitado. Entonces, acá el Eterno vuelve y les recuerda esta promesa, y dice que se rió Sara, después de que les dijo que iban a tener un hijo. Y pues la risa de Sara refleja un poco de duda, pero es una duda que todo ser humano tenemos de qué será, o sea, ¿cómo va a ser posible esto? Y aunque el Eterno sabe que nosotros pues tendemos a dudar, Él de todas formas sigue siendo ese mismo Dios eh, que va a cumplir su promesa, que Él es fiel. Entonces, acá le dice el ángel, o le dice el Eterno a Sara, que porque se rió. Y ella dijo, no, no me he reído. Y él dijo, no, o sea, no digas mentiras, te conozco, sí te has reído. Entonces, igual, ante la presencia del Eterno, no podemos esconder nuestro corazón, no podemos esconder nuestros pensamientos, no podemos decirle, no, Señor, es que yo había pensado otra cosa, no, porque pues Él lo conoce todo, dice en su palabra que Él escudriña los corazones. Entonces, cuando estemos hablándole, contándole algo al Eterno o expresando nuestro corazón, debemos ser abiertos y sinceros porque Él lo conoce todo, así que no tenemos que esconderle. Entonces seguimos con el verso 16, porfa. Judith, ¿me ayudas a cambiar? Listo. Entonces aquí viene, aquí hay un subtítulo en este que divide estas dos partes, pero en este se trata de que dice que después de que terminaron de comer, se levantaron y de allí, o sea, se levantaron los varones y de allí miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, como un buen hospedador, pues los acompañó hasta la puerta, los acompañó hasta el camino donde iban a tomar. Entonces dijo el Eterno, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí el Eterno dice, ¿yo le voy a esconder esto a Abraham? No, porque el Eterno no le iba a encubrir lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, porque había una relación muy cercana entre él y Abraham, muy estrecha, como de amigos, como de un padre y un hijo. Entonces, también esto tiene que ver con el pacto que habían hecho anteriormente, el pacto de sangre que tenía con los animales, donde ambas partes leían los acuerdos del pacto. Esto implicaba no solo hacer un pacto entre las dos partes, sino tener una relación muy sincera entre ambos y contarse todo, o sea que entre ellos no debían haber secretos. Por esta razón también el Eterno fue sincero con Abraham y le dijo lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si se han consumado su hora según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Entonces, pues acá el Eterno estaba dando tiempo a Sodoma y a Gomorra a ver si cambiaban su actitud, a ver si cambiaban lo que estaban haciendo, pero pues
luego nos vamos a dar cuenta que no, seguían igual. Entonces podemos relacionarlo con el Salmo 103, versos 6 al 8, de que el Eterno es el que hace justicia y derechos a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Así que podemos ver el amor y la grandeza del Eterno, que no castigó de una vez a Sodoma y a Gomorra, sino les dio un tiempo para que se arrepintieran, para que cambiaran su caminar. Y vamos, porfa, a la siguiente diapositiva, Judith. Y para finalizar, entonces seguimos con los versos 23 al 33, y que es la petición que Abraham empieza a hacer o intercede por Sodoma y Gomorra. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el injusto tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez justo, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Eterno, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces Abraham aquí se acerca al Eterno con respeto, con humildad, e intercede por esta ciudad. Y el Eterno, pues, como ese gran padre que es, pues le dice, no, no voy a destruirla. Y dice luego, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallaré allí 50, allí 45, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Yahweh se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, aquí podemos ver que Abraham intercedió como 5 veces por esta ciudad, porque pues precisamente en esta ciudad se encontraba su sobrino, que era como un hijo para él, y pues tenía pues ese temor de que fuera destruido también su propio sobrino. Entonces, pues intercedió por él, y es ver que el Eterno es tan grande y tan amoroso que en todas las respuestas que le dio a Abraham, no dice que subió de tono, no dice que le dijo, ya basta, Abraham, deja de decir, de rogarme o deja de estar intercediendo, la voy a destruir y punto. No le habló fuerte, no le habló duro, sino que siempre mantuvo la misma respuesta. No la voy a destruir por amor a esos 30, por amor a esos 20, no la voy a destruir. Y es ver ese carácter de amor, de misericordia que tiene el Eterno, de paciencia, y también ver el carácter de Abraham, que tuvo esa humildad, ese temor para hablarle al Eterno, y no le dio órdenes de, no, pues es que tú serías un Dios injusto si haces esto y esto, sino que le dijo, lejos está de ti el hacer esto, porque Abraham sabía que Dios era un Dios justo. Entonces, aquí podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Abraham llegó hasta 10? ¿Por qué no llegó hasta 5? ¿Por qué no llegó hasta 3? Porque el número 10 es un número simbólico que se conoce como que para crear una comunidad, el número limitante o máximo o mínimo, digamos mínimo, para crear una comunidad es el número 10. Entonces, si por ejemplo hay 10 personas reunidas, eso es una comunidad. Entonces, era como ese máximo número que para crear una comunidad o sí, o sea, como para que se salvaran la tierra como tal. Y que esto se conoce en hebreo como Miriam, algo así como los Miriam, si no estoy mal, y que es algo que se tiene en el judaísmo. Pero también vemos que es un número profético en cuestión de que se nombra varias veces en la Biblia. Por ejemplo, los 10 mandamientos,
las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, las 10 vírgenes, las 10 plagas, y que se puede representar, se puede tomar como que el número 10 es las primicias o lo primero de algo. Entonces, por ejemplo, los 10 mandamientos son los primeros 10 mandamientos como el grupo central de todos los mandamientos que el Eterno mandó. Entonces, por esta razón, podemos decir que hasta 10 Abraham, porque pues ya eran el grupo limitante, ya era lo más poquito que podía haber de una comunidad. O sea, si habían menos, pues ya eran personas individuales, no era un grupo como tal. Entonces, pues de esto se trató en Génesis capítulo 18. Es ver la grandeza del Eterno, que podemos pues, resumirlo en que el Eterno es un Dios grande, misericordioso, pero también en la actitud que tuvo Abraham de servicio, de humildad, de dar hospedaje, y que debemos nosotros como hijos del Eterno tener esa actitud de servir a otros y que no querer que nos sirvan a nosotros mismos. Y pues tener ese respeto ante las cosas del Eterno, que Abraham siempre habló con respeto, con honra, con temor al Eterno, y no como mandándolo o siendo soberbio o queriendo como gobernar, sino que siempre mantuvo esa actitud de siervo. Entonces vamos a orar para finalizar la clase como tal. Gracias, Judith. Bueno, Padre amado, Padre eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar este capítulo de Génesis 18. Te pido, Padre, que nos permitas aprender de esta actitud que tuvo Abraham, de servicio, de humildad, de generosidad hacia las cosas tuyas, hacia servir a otros, donde no importando su dolor, no importando la limitación física que él tenía, corrió a servirte, a darte lo mejor, a tomar de sus riquezas, de sus bienes, para dártelo como ofrenda. Ayúdanos a que también podamos tener ese corazón despegado hacia las cosas tuyas, que podamos servirte de la mejor forma, con toda nuestra disposición, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, y podamos también servir a aquellos que lo necesitan, a nuestro prójimo, a nuestros padres. Ayúdanos a dejar la pereza, la flojera o los peros para no hacer lo que ellos nos piden. Ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos y esos siervos tuyos. Ayúdanos a siempre humillarnos y a no querer ser enaltecidos, sino siempre preferir nosotros mismos en la gente que se humilló a sí mismo, pero luego fue enaltecido por ti. Te alabo, te exalto y te bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, Chao, chao. esta fue la que... Shabbat Shalom, Victoria. Y bueno, perdón, me demoré un poquito más, pero pues ya fue intervenciones que tuvimos. Así que vamos con la actividad de Judith. Voy. Denme 2 minutitos y ya estoy. Ok, Bien, tranquilo. Mientras, no sé si pronto tienen alguna duda. Shabbat Shalom, Ali. Creo que ya salió. Sí, ya salió. ¿Algún comentario? Queja, reclamo. Shabbat Shalom, Abraham. No te preocupes. Bueno, creo que no hay dudas. Me muere Chipito, yo dije que está haciendo, acabando de hacer la actividad.
Yo dice una pregunta. ¿La actividad qué es? O sea, hay que ir adelantando algo, Vamos tener... a jugar Yo perdí. Ah, yo perdí. Ok. Ujú. No más que... Ay, Sí bueno, sí. saben, sí ya sabe jugar yo perdí, ¿no? O que ya no sabe. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5. Somos 6, entonces... ¿Soy 3 y yo o hay 3. dos solo? Sí, en No, sí somos uno, dos, cinco. Somos cinco. Si me cuentas, sí, seis. Pero es que hay dos, Caleb y Josué. sí, sí. Ok. Entonces, Cheyenne y Angeline van a estar... Déjame armar los equipos. Em, ¿De qué se trata? Bueno, Gerson, lo que se trata es que yo ahorita voy a compartir pantalla, pero es como un tipo de tablero. El tablero se compone de unas filas y unas columnas donde aparecen ciertos como puntajes. Entonces tú dices, hay de 100 a 500 puntos, creo que es. Entonces tú eliges, por ejemplo, la primera fila del puntaje 200. Entonces se responde la pregunta y si respondes bien, pues punto para tu grupo. Si no, yukis, te quitan esos puntos. De eso se trata. A ver, miren, a ver, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ok, sí. Miren, así según yo quedan los teams. El team 1 va a ser Shariana Angelín, Gerson y Josué. Porque imagino que Josué y Caleb están conectados en dispositivos diferentes o están en uno solo, chicos. En uno solo. En uno solo. Bueno, pero pueden participar uno por uno, porque los puse en equipos diferentes. ¿Ok? Ok. Ok. Josué va a estar en el equipo 1. En el equipo 2 va a estar Isa Calera, Cristal y Caleb. ¿Va? A ver. Ahora sí, déjenme. Ok, aquí está. Déjenme compartirles mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya. Ok, entonces no son tantas preguntas. Trataré de hacer las preguntas, pues, todo lo relacionado a la clase. Es más que nada de las diapositivas que venían, entonces revisen sus apuntes. Y bueno, vamos a empezar con... bueno, primero, ¿alguien sí sabe jugar Yo perdí o hay alguien que no ha jugado Yo perdí? Pero creo que Gina ya les explicó más o menos. Yo. Caleb y José, ok. Miren, está la pantalla aquí. Yo les voy a preguntar qué pregunta quieren, me van a decir. No sé, columna 3 fila de 100, ¿no? Y ya yo le voy a dar clic y va a aparecer una pregunta y ustedes tienen que responderla. Si la responden bien, se les van a sumar los puntos de estos 100 puntos. Y así es como van a ir ganando los puntos. Si me piden, por ejemplo, de la columna 5, la pregunta de 500, les pongo la pregunta y si la tienen bien, se le van a sumar 500 puntos a su equipo. ¿Me di a Ok. entender, Josué? ¿Sí? Sí. Ok, vale. Entonces, vamos, y si está mal, ¿le restamos puntos, Gina, o los dejamos así? Que se roben. Que se roben, que se roben, Está bien, sí, que se roben. que se roben, porque son poquitos, la verdad. Entonces, vamos a tener límite de 1 minuto para responder y eso ya es mucho. Entonces, igual va a ser contratiempo para ver qué tanto le pusieron atención en la clase, chicos. Entonces, vamos con el equipo número 1, Sharian y Angelín, Gerson o Josué, quien quiera de los 4 participar. Sharian y Angelín, ok, ustedes levantaron primero la mano. Díganme qué pregunta quieren, chicas. La de la fila 1 500. 1 500, ok, y su pregunta dice así.
¿Qué simboliza debajo de un árbol? ¿Cuál era el simbolismo? Corre su tiempo, chicas. La cruz, La por cruz. la manera del árbol y la cruz. Sí. Y esa es una respuesta correcta. La cruz simbolizaba la cruz. Muy bien, chicas. Se le sumaron 500 puntotes a su... Ay, ¿cómo me regreso? Allá, a su equipo. Caleb y Josué, ¿ahorita participan? ¿O no? ¿Quién va a participar de los dos, chicos? Es que va el equipo 2. Isaac. Isaac. Fila 3, la de 500. La fila 3 de 500 va. Tu pregunta dice así, ¿qué representan las 3 medidas de flor de harina? ¿Qué representaban? Corre tiempo, Isaac. 1 minuto para responder. Ah, Ahí cuando Gina hizo igual que tenía relación con algo, a una ofrenda de Levítico, de los leprosos, pero ¿qué representan las 3 medidas de flor de harina? no sé. No lo alcancé a notar. ¿No sabes? Equipo 1, si No. quieren robar. Sharian y Angelin. ¿Ustedes saben la respuesta, chicas? Sí, Espérame, tengo un equipo. Bueno, a ver, team back en equipo. 30 segundos, no, Isaac. 30 segundos. Ah, no lo sé. ¿No? Te quedan No. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿No, Isaac? Bueno. No. Sharon y Aline se la quieren robar al equipo 2. sí. Ok, ¿qué representan las 3 medidas de flor de harina, chicas? Significa la ofrenda de paz para limpieza del leproso en Levíticos, que representa una ofrenda de comunión. Ay, muy bien, una ofrenda de comunión. Perfecto. Se le suban 500 puntotes a su equipo. Muy bien, ahora vamos con el equipo 1 otra vez. De Gerson o Josué, ¿quién quiere participar? Porque Sharin y Yirin ya pasaron. Yo, Judith, yo quiero participar, Judith. Gerson va. Gerson, vas después de Josué, va, pero en la otra ronda. ¿Te parece? Ok, sí. Gerson va. ¿Qué pregunta quieres? ¿Yo? No, Gerson. Yo quiero la columna 2 de 200. Columna 2 de 200. Ok. Tu pregunta dice así, ¿qué ejemplo nos da Yeshua en Mateo 20, 26 al 28? Corre tiempo. Si quieres ahí buscar la cita. Ahí es una de las citas que Gina nos dijo que representaban, que Yeshua nos dio ejemplo y lo explicó Gina. ¿Qué ejemplo nos daba Yeshua en esa cita? Piensa, Gerson, piensa. Isaac, puedes robar puntos. Te quedan 30 segundos, Isaac. Perdón, Gerson. Cristal está preparada para robar puntos. Ya me espantaste, Judith. Perdón. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 10 segundos. Chicos, hagan team back con Gerson, denle la respuesta. Gerson la tiene que decir. Les quedan 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Se acabó el tiempo, Gerson. ¿No, Gerson? ¿No te sabes la respuesta? Es que mira, tengo manos levantadas de tu equipo, pero tú la tuviste que haber dicho. Y la verdad es que la primera que levantó la mano fue Cristal. Entonces, si Cristal no se la sabe, le doy la palabra a Shariana Angelin. Pero entonces, Cristal,
¿Qué ejemplo nos da Yeshua en Mateo 20, 26 al 28? Nos da el ejemplo de humillarnos y servir a los demás. Muy Que, bien. Ni modo, chicos, les robaron los puntos. Efectivamente, esa era la respuesta. Que Yeshua dijo, yo no vine a ser servido, yo vine como siervo para servir a los demás. Muy bien, equipo 2. Muy bien, Cristal. Gracias, Cristal. Tienen 200 puntotes. Vamos otra vez con el equipo 2, que era quien le tocaba. Falta Caleb. Caleb, ¿quieres participar en esta para ponerlas, elegir la pregunta? Sí, Va. Ah, ok, ¿qué pregunta quieres, Caleb? la 5, 1. ¿La columna 5 de 100? Sí. Ok. Dice, menciona alguna actitud que tomó Abraham al recibir a los varones que lo visitaron. Alguna de todas la que nos dio Gina, porque había una notota ahí con todas las actitudes que Abraham tomó que nos daba ejemplo. Entonces, alguna de todas, Servicio. servicio, ok. Vamos a ver si está servicio. Es hospitalidad, servicio, corazón humilde, sencillo, atento, dador, utiliza sus riquezas para servir a otros y desapegado de lo material. Y si está servicio. Muy bien. El equipo 2 suma otros 100 puntotes. Muy bien. Vamos con el equipo 1 y vamos con Josué. Sí, ¿Qué aquí. nos pasa? ¿Cuál quieres? La 5, no. La 5, sí, la 5,500. La 5500. Ok, tu pregunta dice así. ¿Se puede comer carne con leche? ¿Sí o no? Sí. ¿Esa es tu respuesta final, definitiva? Sí. Ok, muy bien. Qué bueno que no dudaste. Efectivamente, la respuesta es sí. Se puede comer carne con leche. Lo que Dios mandó es no cocer al cabrito en la leche de su madre. O sea, el cocinar, pero comer carne con leche, sí se puede. Muy bien, José. Le sumaste 500 puntotes a tu equipo. Sí. Ok, vamos con el equipo 2. Equipo 2, ¿quién quiere participar? Yo. ¿Caleb? Así que la oportunidad ahora. El anterior fue Caleb, ¿no? Ujú, entonces le damos la palabra a Isaac y ahorita pasas tú, Caleb, ¿va? Ok. Va. Isaac, ¿dónde estás, Isaac? La 4,400. 4400. Muy bien. Tu pregunta dice así. Todos los elementos juntos, la leche, la carne del becerro y estar debajo del árbol, ¿qué representan? Em, pues pudiera ser un picnic comiendo McDonald's, pero también pudiera ser la leche, la Torah, la carne del becerro Yeshua y estar debajo del árbol la cruz. Sí, o sea, sí tienes la respuesta ahí, pero todos juntos, ¿qué representan? O sea, todos ahí, todos estos Em, elementos. Esa comida, ¿qué representaba? el sacrificio de Yeshua. Ok, Gina, ¿se la damos por buena? ¿Tú qué dices, Gina? Yo creo que sí. Sí, tiene idea. Va por Ok, ahí. entonces, representaba la reconciliación que iba a haber por medio de Yeshua. Todo esto representó, esa comida representó la reconciliación que iba a venir en algún momento por medio de Yeshua. Entonces, muy bien, Isaac, le sumaste 400 puntotes a tu equipo. Equipo 1, ¿quién quiere participar? ¿Sharon Yelin, Gerson o Josué? Sí. Mira, le damos la palabra a Sharon Yelin porque tú pasaste en la anterior, ¿va? Y Ok. ahorita te la doy a ti. Chicas, Sharon y Yelin, ¿cuál quieren? Tercera fila de 100. ¿Tercera de 100? Ok. Su pregunta dice así, ¿qué significa Shahak? La palabra en Postrar. hebreo. ¿Cómo?
Postrarse. Ay, muy bien. Ay, qué rápido. Postrarse. Muy bien. Le sumaron 100 puntos a su equipo. Muy, muy bien, chicas. Ahora sí, equipo 2. Ahora sí yo. Ahora sí tú, Caleb. ¿Cuál quieres? 2,400. Los 400 se fueron a las ligas grandes. Eso. ¿Qué simboliza la leche? ¿La palabra de Dios? Sí, se la damos por buena Gina. Va. Sí, La está bien. Torá. La Torá. Sí, la Torá, la palabra de Dios. Muy bien. Le sumaron 400 puntos a su equipo. Van en 1100 y el equipo 1 en 1600. Equipo 1. Yo. ¿Quién es? Josué. Ok, sí, te tocaba a ti, Josué. ¿Cuál quieres, Josué? 300. Josué. Sí, aquí estoy. ¿Cuál quieres? 300. ¿La 3 de 300? Va. Dice, ¿qué simboliza la carne del becerro? ¿Qué simboliza la carne del becerro? Ve, Y chan, lo chan, dijo chan. Isaac. Isaac lo dijo anteriormente, todas las tres Sí, simbolizaciones. Isaac, siento que a Isaac le tuvimos que haber dado otros 100 puntos porque dijo todo. Sí, ya, todas esas respuestas fueron por Isaac. Veo por Isaac. Ah, Josué, te quedan 30 segundos. no. Eh, ¿El cuerpo del Mesías? Ah, Sí, la damos por buena. Representa a Yeshua. Entonces, muy bien, Josué, le diste otros 300 puntos a tu equipo. Equipo 2. ¿Quién quiere pasar? Equipo. Ay, Ay, no se quita esta cosa. la respuesta. A ver, equipo 2, ¿cuál quieren de las dos que quedan? Ay, espera. Ahí está. ¿Cuál quieren? Cristal. ¿Cuál cristal? La 4200. 4200. ¿Qué va a pasar con el que se enaltece cristal? Pues va a caer en algún momento, puede ser humillado. Ok, muy bien, Cristal. Efectivamente. Será humillado y eso lo vimos en la cita de Mateo 23:12. Muy bien, Cristal. Le diste 200 puntos a tu equipo. Y entonces, equipo 1. ¿Quién falta de participar del equipo 1? Gerson. ¿Quieres contestar la última respuesta, Gerson? Ok, la respondo yo, la respondo yo. Ok. Es la última. O le atinan y llegan a 2000 puntos, o no le sabes y se la roban los del equipo 2 y llegan ellos a 1400. Vamos a Vamos a ver. ver. Así dice tu pregunta. ¿Cuál es la palabra en hebreo para apareció? Corre tiempo. Chan. ¿Cuál es la palabra en hebreo para apareció? Isaac Calera ya está listo para robarla, ¿eh? Vas 15 segundos. No, me rindo, la verdad, no sé la verdad. Team back con tu equipo ahí. Gerson tiene que decir la respuesta, pero le pueden dar pistas, le pueden ayudar. Dale. 30 segundos, Gerson. 30 segundos, equipo 1. Si no, le doy la palabra a Isaac. $47, 48, 49, 10 segundos. 9, 8, 7, ¡Ay, era yo! 6, Yo. 5, 4, 3, 2, 1. Isaac, ¿te sabes la respuesta? Vallera. Vayera, muy bien. Se las robaron, chicos. La palabra en hebreo para apareció es vayera. Y así el equipo 2 suma otros 100 puntotes. Y pues bueno, así quedan los marcadores. El equipo 1 con 1900, el equipo 2 con 1400. Y bueno,
Así quedaron los resultados de hoy. Gracias por participar, chicos. Espero que les haya gustado la actividad. Fueron poquitas preguntas, pero sí las supieron contestar bien. Se las robaron y todo eso, pero se sabían las respuestas. Entonces, qué bueno que le pusieron atención a la clase. Y bueno, con esto finalizamos la actividad y la reunión del día de hoy. Regresamos contigo, Chino. Gracias, Judith, por la actividad, estuvo muy chévere. Muy bien, felicitaciones a todos. Estuvieron pendientes y atentos a la clase y contestaron muy bien. Entonces, si no hay más, estamos despedidos. Que tengan un bonito y hermoso Shabbat. Que aprendan mucho, compartan con sus familias. Bye bye. Gracias a todos. Adiós, Shabbat Shalom. Que Shabbat les vaya Shalom. bien. A todos, cuídense. Gracias. Bye, bye.